Es el tiempo de levantarnos. Iglesia, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a los miércoles de reflexiones bíblicas para la gloria de Dios, de parte de la Iglesia Filadelfia al barrio San José. El día de hoy, el último miércoles del año, no nos vamos a despegar, por supuesto, de la mano de Dios y les traigo una palabra que el Señor me ha hablado últimamente. He estado con Josué, con el libro de Josué, y me ha traído muchas reflexiones, pero hay una principalmente que quiero compartir con ustedes para este final de año y para el próximo que de la mano de Dios comienza. Es un mensaje bastante importante. ¿Qué sucede? A lo largo de la historia hemos podido ver el poderoso obrar de nuestro Dios, por supuesto, con grandes obras, prodigios, milagros y demás cosas. Sin embargo, también hemos podido ver en la historia espacios de tiempo donde parece que no existiese el Dios. Pero cuando ahondamos y vemos de fondo, podemos saber que es debido a que el hombre lamentablemente deja en el olvido a Dios al no darle la importancia que se merece. Pues recordemos que Dios es primero, segundo y tercero. Amén. Estas generaciones que pasa quitan sus ojos de Cristo. Por ejemplo, la época en la que vivimos, donde mucha gente ya no quiere ni siquiera oír hablar de la palabra, donde no están dispuestos a escuchar el nombre de Jesús, donde no reconocen que hay un Dios todopoderoso, sino por el contrario, muchos tienen la osadía de autoproclamarse como dioses. Pero iglesia, esto no es algo que solo sucede el día de hoy, no es algo de nuestro siglo, sino es algo que podemos ver incluso desde la iglesia primitiva, desde los tiempos de la iglesia primitiva. Y vamos a recurrir justamente al ejemplo que les mencionaba en el libro de Josué, quien fue el líder de Israel luego de la muerte de Moisés. Josué tuvo la asignación de conquistar de la mano de Dios, por supuesto, la tierra prometida, y el Señor Jehová lo respaldó como a Moisés, dice su propia palabra, la palabra de Dios. De la mano de Dios y bajo liderazgo de Josué, cruzaron, por ejemplo, el río Jordán, que fue uno de los prodigios sobrenaturales que hizo el Señor, detener las aguas del Jordán, casi como lo había hecho incluso con el Mar Rojo. Luego el derribar las murallas de Jericó, que también es algo bastante significativo, murallas que en ese entonces todos los pueblos conocían como indestructibles, pero pues por supuesto para nuestro Dios no hay nada imposible, amén. Todo esto y muchas cosas más hicieron que no solo Israel reconquistara la tierra prometida por Dios, sino que muchas naciones también conocieran el nombre de Dios, o al menos que escucharan, oigan, el Dios de Israel es poderoso, ¿verdad? El pueblo de Israel, muchos sabremos, para los que no, igual ahí está la información, fue esclavizado por más de 400 años en Egipto, y la tierra de Canaán. En ese entonces, sus habitantes adoraban a dioses paganos. Pero a medida que avanza el pueblo de Israel en la reconquista y se corre la voz de las obras de Dios con su pueblo, del respaldo y la protección que tiene Jehová para con su pueblo, ese Dios, nuestro Dios, es reconocido justamente tal como lo podemos ver en diferentes versículos. Empieza a ser reconocido. En ese entonces era para los cananeos un Dios invisible, un Dios incluso sin nombre, simplemente le decían en muchas ocasiones el Dios de Israel. Y era un Dios desconocido para ellos, pero a medida que empezó a obrar en el pueblo con diferentes obras, con diferentes milagros, el nombre de Dios y su poder, su bondad para con su pueblo se empezó a ser reconocido. Para ello vamos a Josué 5:1, donde nos dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Aquí que empezaron a escuchar el poderoso obrar de nuestro Dios para con el pueblo de Israel. El Dios de Israel era tan poderoso, es tan poderoso porque es el mismo que detuvo las aguas, secó las aguas del Jordán, y empezaron a escuchar eso los cananeos, y que dice que desfalleció su corazón. Ya empezaron a reconocer que efectivamente había un Dios todopoderoso. Otro ejemplo también lo vemos en Josué 2, del capítulo 10 al 11, donde nos dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, esto fue antes de lo que acabamos de leer, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán.
a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Entonces, ¿esto qué nos muestra, iglesia? El Señor en ese momento tuvo un respaldo bastante grande con el pueblo de Israel en la generación de Josué. En este caso, pues vemos que como a raíz de sus milagros, a raíz de sus prodigios y que se va corriendo la palabra por los diferentes pueblos de Canaán, hay temor en sus habitantes, pero también hay un verdadero reconocimiento del Dios de Israel como el Todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, para que quede muy claro acá, Dios no decide en quién o cómo obrar al azar. Él realmente no dice, a ti no harín de pingüe. No, realmente no. Dios es perfecto y es perfecto también en sus decisiones y su obrar también lo es. Por ello, Josué y la generación que con él entraron y conquistaron la tierra prometida es un ejemplo del pueblo que busca a Dios en este momento. Josué no era perfecto, era humano, con defectos, con debilidades. Pero ¿qué sucede? Y cuando leemos el libro de Josué entendemos que él era un hombre obediente a la ley y también al mandato de Dios. Un ejemplo clave es cuando el Señor le dijo que diera esas 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó. Eran murallas indestructibles, su fama era de indestructible. Cuando yo creo que humanamente, cuando estaban esperando, no sé, la orden de Dios, yo creo que estaban esperando que el Señor les dijera qué armas usar para atacar y destruir las murallas. Pero cuando Josué recibe esa orden de dale 7 vueltas completamente en silencio, en la séptima le das 7 seguidas, en fin, esta orden que nosotros decimos, pero es ilógico, como solamente dándole 7 vueltas y luego gritando se van a caer las murallas. Pero a pesar de lo ilógico que para su raciocinio humano era esa orden de Dios, Josué la acató y la transmitió a su pueblo. Y mucha gente del pueblo seguramente pensó lo mismo, pero ¿cómo va a pasar eso? Pero la obediencia a la palabra del Señor, independientemente si consideramos que es correcta, que tiene sentido o no, la obediencia es clave, por supuesto, y la fe. Este pueblo obediente, liderado por Josué en ese entonces, también un hombre obediente, esa es la característica principal que el pueblo de Dios debe tener en este momento. En este siglo donde, como les mencionaba al principio, volvemos a esos momentos donde el nombre de Dios, el poder de Dios, el entender que Dios es soberano, se ha dejado tristemente de lado. Así que fue una generación, la generación de Josué, que llevó el nombre de Jehová a todos los rincones para que fuese reconocido. Y aunque muchos tal vez no se convirtieron a los caminos de Dios, sí se dio a conocer su nombre, el nombre del Dios de Israel, el Dios invisible, que como ellos le decían que era poderoso y bueno con su pueblo. Iglesia, todo este resumen que les hago es con un llamado especial, es para que así como en los tiempos de Josué, nosotros nos levantemos como el ejército comandado por Dios para llevar su nombre y su palabra a todos los rincones. Iglesia, somos esa generación postrera que se debe levantar en obediencia, siendo testimonio vivo para que todos aquellos que conocen realmente, que no lo conocen, que no conocen a nuestro Dios, lleguen a sus pies, para que así como Josué de la mano de Dios conquistó la tierra prometida, nosotros llevemos las buenas nuevas de Dios, como dice su palabra, y conquistemos vidas para el reino de los cielos. Iglesia, es tiempo de que se levante el ejército de Dios. Bendiciones, iglesia, el Señor los siga bendiciendo y acompañando. Un feliz año nuevo y hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga. Este es el tiempo de levantarnos.